día, primer partido de la final de la Liga Femenina Endesa, que se jugará aquí en la Fonteta mañana contra Perfumerías Avenida. Comenzamos con una valoración de Rubén Burgos, por favor. Vale, bueno, buenos días. Bueno, pues preparándonos como hicimos en las anteriores eliminatorias, en la misma línea, ya que eran súper importantes para llegar a esta final y en ese proceso de entrenamiento estamos, de analizar el último partido de Liga Regular contra ellas, pensando en nuestra mejora, en los aspectos que nos plantearon, pero sabiendo que también es un equipo experto y que en una final pues todos y todas ponemos ya toda la carne en el asador, así que esperamos también cosas nuevas por parte de Salamanca y tendremos que adaptarnos en el propio partido. Lo que a nosotras depende, pues veo el equipo motivado, ilusionado, pues, queriendo estirar las sensaciones de los últimos 40 minutos en casa, donde creo que el juego y el apoyo de la afición fueron buenos y a intentar llegar lo mejor posible a este primer partido. Sabemos que la final, pues en los últimos años la experiencia nos dice que será dura, que Salamanca es un equipo que lo prepara muy bien, lo plantea muy bien, que tiene esa experiencia, pero nosotros por primera vez llegamos con el factor cancha a favor y vamos a intentar ponerlo en valor. ¿Preguntas? ¿Qué tal? Hola, buenos días. Lo que has dicho, el factor cancha, es quizá la gran novedad, ¿no? para este equipo, para haber llegado a la final y tener el factor cancha ante un rival donde normalmente se tiene el factor cancha en contra. ¿Eso dota de presión más al equipo o se toma por el lado positivo? Se toma por el lado muy positivo. Lo primero porque ya tenemos más experiencia, ya pues vamos sumando finales, no tenemos la que tiene Salamanca, creo que ya llevan 17 finales consecutivas, la nuestra es la tercera, pero es muy bueno llegar con el factor cancha, es muy bueno llegar con el objetivo de querer pelear hasta el final y saber que el equipo está sintiéndose muy cómodo en la Fonteta en los últimos partidos, especialmente en el playoff, y que queremos no solo el público nos lleva en volandas, sino saber que lo que tenemos que proponer en la pista, desde la confianza, desde la energía, desde esos buenos inicios que hemos hecho en los últimos partidos, pues tienen que ser la línea a seguir, presión ninguna. Creo que tenemos ilusión máxima, además sería la primera liga para la sección femenina y bueno, sabemos que es muy complicado, pero la ilusión cada año es mayor y la presión en absoluto. Además, ya te digo que el equipo es consciente de que sentir presión o sentir que tienes expectativas alrededor pues es un privilegio, significa que has hecho las cosas bien y significa que estás en el sitio donde debes estar. ¿Crees, Rubén, que aparte del factor cancha, otro importante puede ser que hay distinto staff o distinto entrenador, distinta forma de ver el básquet y que eso influya? Y ahí me cogería los resultados de este año de Avenida con respecto a la época de Iñiguez o algo así. Bueno, el equipo mantiene muchas cosas de identidad, de sistemas de juego y prácticamente un roster muy parecido, que está claro que bueno, el nuevo entrenador pues han sumado identidad, especialmente algunas cosas de táctica defensiva, pero también continúan habiendo muchos detalles de Raquel Romo, que es la ayudante de Roberto, y continúan el staff y creo que somos equipos que nos conocemos bien, varían cosas por ambos lados, tanto individual en la pista como en el banquillo, pero bueno, ya te digo que la experiencia de las jugadoras de Salamanca, un roster amplio con jugadoras internacionales que han jugado batallas de estas 1000 veces, pesará mucho. Yo creo que al final ellas son las protagonistas, igual que nuestras jugadoras, y los entrenadores y los staffs tenemos que ayudarlas a que muestren todo su talento en la pista. No tenemos ni un joystick, ni nosotros ni ellas para dirigirlas, así que intentar plantear buenos escenarios y seguro que es lo mismo que intentar el staff de Salamanca. Hola Rubén, ¿qué tal? Decías que no hay presión por parte del vestuario, pero sí que hay ese sentimiento de responsabilidad de decir, ostras, podemos conseguir algo muy grande para el club. Sí, pero eso lo hemos, la responsabilidad, esa ambición, esa ilusión la hemos tenido desde el primer día, porque es el ADN de nuestra entidad y es el ADN de estas jugadoras, de querer ganar siempre, querer dar el máximo y ahora pues que estamos todavía más cerca, sabíamos que el objetivo era llegar a la final, era tener opciones de título, pues ahora estamos en ella y nadie nos vamos a guardar nada, ni sobre todo la satisfacción y el éxito es llegar al vestuario después de cada partido sabiendo que te has preparado al 100% y ese día has dejado toda tu energía. Si eso te da para ganar, pues ojalá, pero seguramente es lo mismo que está pensando el rival. ¿Preguntas?
Rubén, es la tercera final consecutiva la que lleva Valencia a básquet femenino. Como entrenador, ¿tienes el pálpito de que esta vez sí es posible conseguir el título? Bueno, yo creo que muchas veces la manera de prepararte para estas grandes citas, en mi manera de funcionar, grandes citas son todas, estos los partidos de liga regular, si no estarías aquí, es hacer cada día el mejor entrenamiento posible, si no, no llegarías preparada para el día importante, pero bueno, llegado este momento, yo creo que lo preparamos con la naturalidad de saber que jugamos contra un gran equipo, que es donde queríamos estar y que vamos a tener opciones. Pero lo mismo hemos sentido los años anteriores y hemos estado muy cerca. Fuimos capaces de ganar un partido en cancha ajena el primer año en Salamanca, en el partido de playoff a 3. Ellos hicieron un buen partido aquí y en el tercero no pudo ser. El año pasado llegamos más mermadas, pero teníamos nuestras opciones y nuestras esperanzas de victoria, por supuesto. Este año es cierto que hemos sido primeras en fase regular, que el factor cancha pues te da un poco más de, no de seguridad, pero sí de tranquilidad, de saber que vas a tener pues, una bala o a lo mejor dos con tu público, pero sobre todo creo que las jugadoras llegan motivadas por ambición, por competitividad y bueno, pero también muy realistas y muy conscientes de que nos enfrentamos ante un gran equipo con un gran palmarés y que también viene en línea ascendente, así que va a ser una final igualada, sabemos que tendremos opciones, no sé si más o menos que los años anteriores. Está claro que el factor cancha por primera vez nos da más confianza, si cabe. ¿Qué tal, Rubén? Precisamente estás hablando de ese factor cancha. ¿Qué mensaje le envías a la afición para que esté con el equipo para conseguir esta liga? Bueno, yo creo que la afición nos envía más mensajes a nosotras que nosotras a ellas. Es una pasada cómo están respondiendo en los partidos de casa, en los de fuera, en los momentos buenos y en los menos buenos. Siempre lo digo. Volvíamos de esquío tras una derrota de madrugada, un día laborable, y había gente esperándonos en el aeropuerto. Eso es una pasada. En Zaragoza, una derrota, una decepción, y salimos del Príncipe Felipe y nuestra afición estaba aplaudiéndonos. Entonces, ¿cómo no van a estar ahora ahí? Si han estado siempre, si van a viajar un domingo por la noche a Salamanca. Es espectacular cómo se identifican con el equipo. Yo solo puedo estar agradecido y el mensaje que les doy es ese de agradecimiento y de que tengan la tranquilidad que las vamos a hacer sentir orgullosas por el trabajo que las jugadoras están haciendo en la preparación y seguro que van a poner en la cancha en los minutos que juguemos tanto en La Fonteta como en Salamanca, en Busburg. Sí, Rubén, decías antes que el año pasado quizá llegasteis un poco más mermadas a la final. Este año entiendo que bueno, tienes todas las jugadoras en mejor situación, la física, la plantilla, y también hay alguna baja importante en el rival, ¿no? Alguna jugadora que se tiene que ir a Estados Unidos también. Sí, bueno, del rival, esta es la información que leímos, tampoco tengo claro el parte médico, eso lo sabremos cuando empiece el partido, y por nuestra parte es cierto que no tenemos bajas ni lesiones como pasaron las dos temporadas anteriores, pero esta semana lo único que hemos tenido hasta antes de la sesión de hoy, Alba Torres no ha podido trabajar con el grupo por una pequeña molestia que tuvo en los minutos contra Zaragoza, en el flexor de la cadera. Creemos que podrá estar apta para el partido, pero ahora mismo todavía no había trabajado con el equipo. Me parece una situación grave, ha sido precaución y veremos cómo se encuentra. El resto de jugadoras, poder rotar más, poder gestionar los descansos y los entrenamientos en los días previos a las eliminatorias, pues ha ayudado a que tanto Raquel con el esguince, Keralt con la contusión, Chris con un problema que arrastraba de gemelo, pues lleguen mejor físicamente y sobre todo pienso que anímicamente y de mentalidad el equipo, pues desde la fase regular a las eliminatorias ha ido creciendo, como también es normal cuando la adrenalina sube y cuando sabes que las etapas se van acabando y tienes que dar tu máximo, pues espero que lleguemos en la mejor disposición posible. Rubén, jo volia preguntar-te per això. Fa 3 setmanes semblava que l'equip estava un poquet caigut i ara no. Volia preguntar-te com veus tu el canvi que ha hagut en el vestidor, com les veus a elles i si veus que hi ha alguna, o les més veteranes, les que duen més temps així, o Alba, que estos dies ha agafat un poquet més el lideratge i tiren per ahí. Pero yo lo que veig és que, i la majoria és que estem així, en el 2017 treballàvem en el mateix. I l'equip masculí guanya la Lliga i antes del playoff pareixia que estaven tots afonats. Les jugadores són persones i les persones tenen processos i han de recuperar-se de situacions. I al final de la fase regular venien de
molt d'estrès, de molta tralla en Eurolliga, d'una excepció com és la Copa de la Reina, i crec que el dol n'hi ha que passar-lo, i crec que físicament n'hi ha que recuperar-se, i crec que el cap ha de focalitzar-se en l'objectiu, un dia que l'altre, una entrevista ahir, ja estem només en una competició, ja tenia que ficar tota la llenya a este foc, i arriba el moment i te fiques, i crec que el camí estava molt marcat i molt traçat, sabíem que volíem lluitar per arribar a esta final de la Lliga, així ho han fet, crec que des del primer partit del playoff han estat molt focalitzades, i la victòria per 2 punts en Magariños, que portes cap a fora, semblava que havia sigut un fracàs, una derrota, va ser un partit duríssim. Magariños va estar més calent que Grècia, pareixia allò, i Estudiantes va fer un partidàs. Crec que l'equip ha anat creixent des d'ahir, però crec que l'equip ho té un clar del mateix dia. Simplement hi ha que normalitzar que no sempre se pot estar bé, que hi ha que tenir moments de forma més alts i més baixos, i m'alegre que vegeu que ara estem en línia ascendents i que les cares i el llenguatge corporal també ho diu. Ara estem analitzant molt aquest partit de lliga regular, així contra Salamanca, que perdem. Les cares dels jugadors se veuen en la pantalla i diuen, aquestes no són les que estem siguent ara. Això se tracta d'estar a aquest nivell i d'ara donar el 100%, aprenent de les errades i aprenent de quan no has estat tot el que volies. Hola, buenos días, Rubén. Comentabas antes que Salamanca hace 17 es la 17ª final consecutiva, vosotros la tercera. Esta temporada os habéis cruzado los 2 partidos de Liga y además en Supercopa. Les ganasteis en la semifinal de la Supercopa, los 2 partidos de Liga han ganado ellos. ¿Cuál crees que puede ser la clave que marque la diferencia para que la final se quede aquí en casa? Han sido muy diferentes todos los partidos entre sí. Salamanca ha cambiado de roster y de staff, como decíais al principio. Creo que la clave va a ser quién puede poner un poco más sus fortalezas. No solo destruir al rival, creo que somos 2 equipos con muchos puntos fuertes, con juegos y estilo de juego muy marcado. Y bueno, ver quién puede imponer su ritmo de juego y los pequeños despistes que rivales de este nivel, como es Salamanca, te los castiga. Así que las cosas que podemos controlar son las que dependen de nosotras y intentaremos, obviamente, que Salamanca no aproveche su lanzamiento exterior. Es una fortaleza de la gran mayoría de las jugadoras de perímetro que tienen, que no encuentren fácil continuaciones de Resequerova y de Fasula, pues son las jugadoras que más asistencia reciben y mejor finalizan en la pintura. Así que intentando controlar sus puntos fuertes, sobre todo creer en lo nuestro y en nuestra colectividad y en yo creo, la complementariedad que están mostrando nuestras jugadoras a la hora de salir a la cancha, en cada rotación, en aportar desde la defensa, y de ahí no debemos ni podemos salirnos, ya que esto es lo que nos ha llevado a ser un equipo muy competitivo en las últimas temporadas y a los éxitos que hayamos conseguido hasta ahora. Pues seguiremos en esa línea y intentando, pues, como te decía, potenciar nuestras virtudes, no solo controlar los puntos fuertes de Salamanca. Sigue sin hacer ninguna promesa. Me voy andando segundos y ganamos la Liga, me rapo, me pongo el pelo rojo. No, internamente ya haré lo que tenga que hacer y seguro que si hay algo que celebrar, lo celebramos, y si hay algo que llorar, también lo lloraremos juntos, porque creo que los equipos sobre todo tienen que estar juntos y juntas en esos momentos. Y veo al vestuario y partiendo desde las capitanas hasta las más jóvenes, que son varias, muy metidas, muy focalizadas, y esto a mí como entrenador me da mucha tranquilidad. ¿Alguna pregunta más? Perfecto, muchas gracias. ¿Sabes quién entra de los instrumentos? Bueno, en No principi... me ha confirmado todavía. Bueno, Elena segur, i després alguna més veurem. Elena sí que estarà, sí. Elena segur. Segur.